La Academia de Formación Cívica y Ética presenta la siguiente civicápsula que corresponde al bloque 4, Participación y Ciudadanía Democrática, cuyos ejes son ciudadanía y ética, dentro del programa 2011 de tercer grado, tercer trimestre. El aprendizaje esperado en esta civicápsula es que los alumnos identifiquen las características básicas de un Estado de derecho democrático. El contenido a tratar para lograrlo se refiere a los fundamentos y organización del Estado mexicano, en donde abordaremos un poco sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su papel garante de los derechos fundamentales y regulador del funcionamiento del Estado. Hagamos un poquito de historia. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa sentó las bases de la democracia moderna. El Estado de Derecho nace como contrapartida del Estado autoritario y absolutista, en el cual sí existen los abusos de poder. Uno de los muchos documentos fundamentales de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, en donde se consagraron los principios de libertad e igualdad ante la ley, que son la base del actual Estado de Derecho. Nadie está por encima de la ley. Todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, estamos sometidos a leyes. La ley se debe aplicar por igual a todos los ciudadanos de un país, sin importar su clase social. Un Estado de Derecho debe contar al menos con los siguientes elementos: primacía de la ley, sistema jurídico de normas, legalidad en los actos de administración, separación de poderes, protección y garantía de los derechos humanos y examen de constitucionalidad de las leyes. Debemos estar contentos porque nuestro país es un Estado de Derecho sustentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en 1917 se convirtió en la primera constitución en reconocer los derechos sociales, que son aquellos que están alineados con la dignidad del ser humano. Educación, seguridad social, vivienda y trabajo dignos, justicia y mejor calidad de vida son algunos de los derechos sociales que se reconocieron en aquellos tiempos. También porque en sus artículos se reconocen los derechos y responsabilidades de todos, los mecanismos que garantizan los derechos humanos, los límites al poder y actuación de los gobernantes, así como también cómo están integrados los poderes de la Unión y las características de nuestra forma de gobierno. Además de que se disponen las funciones, los límites y responsabilidades de los servidores públicos. Pero, ¿qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Bueno, yo les diría que es el marco de referencia que define los derechos, obligaciones, libertades e instituciones que rigen la vida del Estado bajo los criterios de legalidad, legitimidad y justicia. A nuestra Constitución también se le llama Carta Magna, Ley Suprema de la Nación, Ley de Leyes o simplemente
Constitución. En un Estado de derecho, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho. Nuestra Constitución consta de dos partes generales, una dogmática y una orgánica. La parte dogmática abarca de los artículos 1 al 29, en donde se establecen los derechos humanos de que goza toda persona mexicana o extranjera que esté en nuestro país. La parte orgánica comprende de los artículos 30 al 136 y en ellos se regula la estructura, el funcionamiento y la organización del Estado mexicano. Además, nuestra Constitución consta también de 19 artículos transitorios. ¿Por qué se dice que la Constitución es garante de los derechos fundamentales? Bueno, esto es muy sencillo, porque nuestra Constitución garantiza los derechos humanos y, además de reconocerlos, establece procedimientos para que la ciudadanía los defienda, denuncie arbitrariedades y promueva el respeto irrestricto a la ley. La nuestra es una Constitución viva, ya que desde su promulgación en 1917 ha tenido múltiples modificaciones para responder al entorno político, social y económico del país. Algunas modificaciones han sido: en 1953 se otorgó el derecho al voto a las mujeres. En 1969 se concedió la ciudadanía a todos los mexicanos mayores de 18 años. En 1996 hubo sucesivas reformas electorales destinadas a garantizar elecciones legales y respetuosas de la voluntad popular. En 2011 se reconoce que la población mexicana debe gozar de todos los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales. De esta manera, lo que antes se conocía como garantías individuales se convierten en derechos humanos, entre otras muchas modificaciones más. La nuestra también es una Constitución inviolable. Fíjense lo que señala el artículo 136. Nuestra Constitución es inviolable, ya que no pierde su validez incluso cuando por alguna rebelión llegue al poder otro gobierno que sea contrario a sus principios, por lo que cuando el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su cumplimiento y serán juzgados los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, así como los que hubieran cooperado con esta. La Constitución no es un libro complicado que solo puedan manejar los abogados o los expertos en leyes. Es muy importante que toda la población mexicana conozcamos la Constitución para cumplir con las obligaciones que nos impone, pero también para ejercer los derechos que nos otorga. Te invitamos a que poco a poco la vayas leyendo. Esto te permitirá crecer como persona. Tú debes de seguir aprendiendo más sobre Estado de Derecho y Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, te proponemos que realices las siguientes 2 actividades. Muchas gracias por su atención.